Reseña oral, literatura ecuatoriana moderna, siglos del XIX al XX. El ecuador es el círculo máximo de la Tierra perpendicular a la línea de los polos y ecuatoriales. Aquel aparato que se compone de un anteojo móvil, esto sirve para medir ascensiones y declinaciones de los astros. Este país, por secuencia histórica, debió llamarse Quito, porque anteriormente de tener ellos una vida propia como república independiente o liberal, específicamente su pedazo entrañable de tierra se llamaba Gobernación Independiente Quito y luego Audiencia Presidencial de Quito. Por esto, por historia, debería llamarse Quito. Pero ok, dejemos de lado este nombre geográfico y geométrico y, como dice algún historiador, prohibir 2.850 metros sobre el nivel del mar, altura de Quito. Todos los hombres de todas razas del globo tienen que ensanchar el perímetro del tórax. Ante todo, no hay por qué asustarse. Claro que en algunos países tienen la creencia de que ellos, por haber nacido bajo la línea ecuatorial, son básicamente barbados, que utilizan taparrabo y lanzas. Comen carne humana. También creen que celebran rituales bajo el sol y de orgía y sangre. Como hay creencias de que ellos están situados en África o en América Central, por aquello de la mitad, básicamente. Y todo esto es un mito, ya que ellos están en Sudamérica y son hermanos límite con Perú y Colombia, o sea, como frontera. En montañas, pero también tiene nieve, maravillosa fusión de cosmogonias y sangre. Negros indios, cholos, mulatos, mestizos, blancos, todo un arte de literatura múltiple. Raúl Pérez Torre lo narra como una manera vacilante, indecisa, como cuando el niño empieza a caminar. La literatura ecuatoriana inicia su camino a pie, así es como él lo describe. El indio quiteño Eugenio Espejo, quien desde 1770 es en panfletos, libros, periódicos, también asumió una valiente actitud que iba contra la colonialización, que lastimosamente le costaría la vida. Conspirador e inspirador de la independencia. En el último cuarto del siglo XIX, la literatura ecuatoriana empezó a caminar bajo un recibimiento optimista. Nacionalista. Un mundo inconmovible, prefigurado, quieto, ordenado, feudal y conservador. El cuento no se va más allá. Relatos de costumbres de la tradición, la leyenda. Los temas también de una u otra manera estarían vinculados a un realismo, también a un romanticismo dulzón y desabrido, cuyos padres putativos serían Chateaubriand, Lamartine, Víctor Hugo y Walter Scott. Los personajes de esta literatura son Cacaceno del pueblo. El escritor es una esfera superior, muchas veces se burlan de ellos, los ridiculizan. El humor es visto como una clase privilegiada. Desprecian lo popular. En este punto la jerarquía de clases es bastante marcada y contundente. Se deben mantener tanto en la literatura como en la vida. Muchas parten de lo clásico, de lo verosímil, de lo realista. A este punto estamos en las primeras décadas del siglo XIX. Los escritores apuntaban con sus sueños un poder omnimodo y que respira quietud y vida sana. Una de las características de la literatura está dada por el punto de vista o por la forma de ver del narrador. Es el Dios de los hombres y circunstancias. Está en todas partes, por este sentido se utiliza la tercera persona, que prefigura como esta cosmovisión. Junto con el desarrollo de todo el contenido se detalla el paisaje y se describen los ambientes. El lenguaje es academista, rancio, convencional, es como este instrumento adecuado para interpretar la burguesía en sí.
Esto denomina como pureza, casticismo, corrección formal, moderación, expresión, pudor, idealismo, amaneramiento, como la pureza y como la elegancia, desde mi punto de vista. Había alguien fuera del cuento y de la novela que traería mucha moderación y optimismo, que se fustigará con su pluma a los dictadores y a los poderosos. Fue también un hombre ecuatoriano, también fue exaltado por José Enrique Rodo, por Rubén Darío y por Miguel de Unamuno. Este fue Juan Montalvo, fue un escritor casticismo irreprochable cuya pluma no le tembló ni le dio miedo al tener y al tomarla, ¿no? Al tomar la decisión, también al escribir los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Empezó entonces una confrontación ideológica entre dos corrientes representadores en las letras por Juan León Mera y Juan Montalvo, los dos con estilos bien diferentes en poesía, y luego de la gran poesía épica de José Joaquín Olmedo, que igual contaba las hazañas del libertador Simón Bolívar, como las del dictador Juan José Flores. Empezó como un modernismo, al decir de José Enrique Adom, aparece como una expresión más cabal y más lograda de la frustración de la burguesía y el gamonalismo. 4 poetas trágicos con tentativas de evasión y Marte. Estos irrumpen con cantos con una huella dolorosa de Baudelaire y Verlaine. Uno de estos fue Ernesto Noboa y otro Camaño. Diría uno de sus colegas. Una frase de uno de sus colegas sería: a unos los cesó la muerte y a otros los mató la vida. Y el periodista Raúl Andrade los llamaría la generación decapacitada. Fueron magníficos poetas. Sus obras son perlas de tristeza exactas, son puras, no emergen y nace de nada que no sea melancolía. Es decir, era como su base, ¿no? Era como la semillita que hacía brotar, como su literatura era la melancolía. Que no sea dolor, que no sea como este sentimiento de sensibilidad. Sus nombres: Medardo Ángel, Silva Humberto, Fierro Ernesto Noboa y Camaño. Y claramente Arturo Borja. En este punto, como el mundo de las luchas independistas se empieza a debilitar y a este punto ya llega a su fin, se comienza a sentir como esta necesidad de una u otra manera de asumir un compromiso, fijar una raíz de una literatura nacional y popular. Con ello el liberalismo empieza a asumir un poder en 1895. Y en este momento de igual forma aparece una novela contemporánea a esto, es decir, de este movimiento llamada La Costa de Luis Martínez en 1906. Para el siglo XX se abre efectivamente para América con este gran cuentista argentino Horacio Quiroga. Y en este país empiezan a reafirmarse y a delimitar un poco dos caminos del realismo. Estos son el realismo social y el realismo psicológico. Estas dos ramas o estos dos caminos, por decirlo de alguna forma, empiezan como a llenar la literatura de los albores del siglo. En este país aparece un libro de alguien que a lo largo del tiempo lastimosamente quedaría limitado, por decirlo de alguna forma, en un hospital para enfermos mentales. Él es Pablo Palacio. También el libro se llamó Un hombre muerto a puntapiés. Este apareció en 1927. Y este libro, que marcaría dos
derroteros que casi toda la literatura anterior a los escritores significativos de la famosa generación de los 30 se escribirían o se juntarían al realismo social por la necesidad de denunciar como las injusticias sociales, es decir, como lo que pasa alrededor de ellos y que para ellos no era grato o simplemente tenía la necesidad de comunicarlo, como de no quedarse con ello. Esta necesidad de demostrar como la realidad o mostrarla, como quitarle de una u otra manera la venda a las personas y que vieran lo que en realidad estaba pasando. Que no se veía la tiranía, no se veía la injusticia feudal. Para este punto en la poesía, a partir de 1905, aparecieron obras de 3 grandes líricos de la literatura. Estos fueron Jorge Carrera Andrade, Alfredo Gangotena y Gonzalo Escudero. Aquí algunos de los contextos internos y externos que marcaron esta literatura y que lo he tomado de algunos investigadores del país. Los contextos internos son básicamente como crecimiento de las ciudades, industrialización naciente, formación de un proletariado urbano, desencanto por la traición, como estos movimientos revolucionarios del pasado, y han venido en comienzos del presente, de 1920 a 1900. A este punto tenemos 20 presidentes, casi uno por año. Hay una inestabilidad política, búsqueda y agitación. Algunos de los contextos internos, externos. También en 1914, este año es de la barbarie, ya que fue el año de la Primera Guerra Mundial. Aquí hay desengaño de la civilización europea. Hubieron constantes intervenciones a este punto del imperialismo norteamericano en América Latina, y a su vez hubo una crisis económica en 1929. A este punto, una rehabilitación del marxismo. Empezaron las nuevas ideas de Marx y Freud. Los años en que todo vestigio liberal de la revolución en 1895 se había quemado en la misma hoguera barba, en la que a su vez fue asesinado el líder máximo de este movimiento liberador, que fue Eloy Alfaro. Desde aquí empieza como un caos en el que se vive la explotación, se vive miseria y empiezan a este punto a aparecer rumores y el pavor de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan como a surgir estos rumores. En 1922, en noviembre, la clase obrera había empezado, en realidad, a generar, por decirlo de alguna forma, una industria independiente y privada, como de ellos mismos y ya está. A este punto, lastimosamente, recibió un bautismo de sangre. Fue una masacre muy alta, la más grande que se ha registrado en el país. Y de este doloroso suceso y experiencia histórica salió una obra firme y escrita por un militante ecuatoriano. Habló de las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, ya que el pueblo de Guayaquil cada año arroja cruces de madera o flores al río en recuerdo a los obreros asesinados y tirados al agua el 15 de noviembre en 1922. En 1925 hubo una revolución juliana que quedó apenas en un tenue reformismo o reformación. Se llevó por delante militares de baja graduación, lastimosamente como en beneficio de clase mediana. Esto cerraría más tarde con la presión oligárquica feudal de esta manera.
La Guerra de los 4 días en 1932 lastimosamente sirvió para masacrar a un pueblo en la lucha de ser liberados de ser conservadores por el simple hecho de la guerra del poder. Una depresión siguiente a la Primera Guerra Mundial se hace patente en el mercado agrícola ecuatoriano. También el movimiento de los años 30, cuyas figuras máximas o altas o famosas son Alfredo Pareja, Enrique Gil, José de la Cuadra de Metro, Aguilera Joaquín Gallegos, Pablo Palacio y Jorge Icaza. Se fortaleció dentro de un proceso, una unión social específica, ya que todo hecho artístico tiene una savia o tiene una raíz que lo nutre. Esto recibe su contexto social. Elio Enrique escribe su mejor obra en 1940. Los escritores de los años 30 enfrentaron una época de manera consecuente con los intereses del pueblo y su política reivindicativa. Todos estos militan en organización de izquierda y su obra es crítica, realista y demoledora. Los escritores de los años 30 regalaron un poco de la realidad, de la crueldad, de los crímenes y de la violencia que hubo en la literatura relacionada con las injusticias sociales, con un escrito, una sustancia que no divierte, pero sí advierte, que no anuncia, pero sí denuncia. Una literatura informativa. En este punto, desde mi punto de vista, valga la redundancia, siento que aquí empezó a salir un poco como la batuta o el levantarse a decir un poco sobre lo que ellos ven, no sobre lo que ellos sienten, no sobre lo que pasa en su país o lo que pasa alrededor de ellos. Y es como que empieza a haber como una literatura que deja por un lado o aísla un poco lo divertido y empieza a expresar un poco de qué es lo que pasa en la realidad. Es como que todo lo que pasa en el país y todo esto empieza a tener un sentido dentro de lo que ellos escriben. No tanto, qué sé yo, porque se te cayó una rosa al piso. Como que ese momento como que se quedó aislado. En los años 50, hasta cierto punto, estériles y una calma bonachona. Pero a este punto se abre con una gran novela, El Éxodo de Yanga, de Ángel. Felicismo. Empiezan a haber textos literarios atrayentes de enunciativos y bellos de la historia literaria ecuatoriana. Todavía hay bronca literaria, sea entre los dos realismos, pero empieza un poco a resurgir como una literatura diferente y sobre todo muy atrayente. Finalmente, hace algunos años en este país empieza ahora, a partir de la Revolución Cubana y los distintos movimientos de liberación, con un significado, América Latina empieza a surgir como un movimiento de talleres, suscriptores individuales que consideran ya literatura como parte de sí mismos. La literatura los empieza como a coger como si fueran propios y utilizan esta herramienta como de orientación, por decirlo, y testimonio de la historia. El cuento empieza a adquirir una mayor resonancia y básicamente empieza como a nacer como esta nueva fase literaria. Empieza a haber un resurgimiento de la clase obrera como constitución de organizaciones políticas que empiezan como a construir los intereses de los proletariados, entre otros.
empiezan a haber elementos fundamentales determinando la conformación de núcleos intelectuales del sector medio. Ya no respondían independientemente o exclusivamente a los intereses de las clases altas o clases dominantes, hasta que llega la década de los 60. En este momento aparecen intelectuales progresistas que asumen su compromiso político con la historia y empezaron limitantes de las organizaciones de la izquierda. Las décadas de los años 60 y 70 se caracterizó por el emerger de movimientos iconoclastas. Se planea una ruptura total con el oficialismo cultural. Significativamente asume la necesidad de reducir cabezas. Esto es una actitud más que una praxis real. Sin embargo, se rompió un lastre. Ya algunos grupos empiezan a plantearse como su quehacer bajo una intención política, finalmente redundaría en una mejor aprehensión de la realidad cultural del país. Dentro del contexto se manifestó la historia y la dirección que esta toma impulsa la clase trabajadora. Va mostrando la posibilidad. Es realmente intelectual y que la única forma de conseguirlo es generando prácticas culturales insurgentes. La palabra o las palabras adquieren otros significados. Se ha empezado a bajar un poco la literatura sobre el comportamiento, sobre lo que pasa en la calle, sobre el comportamiento frente a una mujer. Uno de los símbolos de la literatura es precisamente tomar un hecho artístico como una ocasión o una dedicación o una profesión diaria. También hay un proceso de transformación conducido a aprender, divulgar y desarrollar la cultura del pueblo. Es decir, empezar un movimiento literario en el que no solamente se hablaban de temas fantásticos ni externos, sino que se empezó a utilizar también una posibilidad, por decirlo de alguna forma, para divulgar las opiniones, pensamientos e intenciones internas. Uno de los síntomas de la literatura en Ecuador era esa necesidad de descubrir su ciudad, de descubrir sus raíces, descubrir de dónde venían, descubrir como su originalidad. A este punto hubieron varios autores, varias novelas, las cuales se centraban o más bien se dividían en varias ramas o varios caminos. Unos con su estilo personal, algunos brindaban los chispazos barrocos del lenguaje, otros tenían un poco de ese clima delicado y melancólico y así sucesivamente. Tenían como varios estilos, por decirlo de alguna manera, como géneros. Unos se centraban más en una cosa, otros más en otras, pero cada uno tenía como su atractivo recordando su abuela y sus peripecias. A Marco Antonio Rodríguez, historia de un intruso un poco atormentado por la trascendencia, o el camino del hombre común, como una psiquis frente a una sociedad vacía de valores, pero hemos a Raúl Gallego, con máscaras para un concierto. Él convirtió un personaje que un día fue poeta de los decapitados, a Javier Vascones, Ciudad Lejana, desmembrando los huesos de una aristocracia sin mente, sin meta y sin salida, básicamente a todos frente a una misma situación crítica y comprometida.
utilizando armas del hombre, pensamiento, literatura para atacar desde varios ángulos el imperio o el armatoste del mal siglo. La corrupción a este punto entonces vendían extraordinarios, encantados, desencantados, en esquizofrénicos, libres, trágicos, luminosos, años 60. Pero hemos llegado hasta acá y a este punto bajo la realidad de los escritores de los años 30, el realismo social tanto como psicológico, la realidad para los de los años 60 es una trampa. Y en la literatura la realidad es apariencia. Un escritor únicamente entiende la realidad si así, entre comillas, Vladimir Nabokov, Franz Kafka y Faulkner lo sabían. Muchas realidades se mezclaron y hubo una propuesta idéntica del lenguaje, una propuesta nueva y simbólica, y un nuevo viaje al interior del hombre, una propuesta optimista, algo que comprometía y convertía en sujetos vivos de un conflicto social, ético y estético, que contenía muchos factores y objetivos externos, tratamiento manipulador, etc. Nada de oro de nuestras letras. Desde 1925 a 1945 dieron todo el oro que merecían. Y ellos se quedaron sin nada, pero fueron, digamos, otras realidades, tanto asombrosas como desgarradoras, internas y extremas. Sin modificar, nutrieron la necesidad de convertirlos en escribientes, en oráculos, en chamanes, de una conciencia nueva, sí, también de pronto subversiva, caótica, violenta, que contenía el hombre planetario al hombre en sí y a sus circunstancias. Muchos escritores se encargaron un poco de filtrar como unas sabias enseñanzas y muy importantes de Quiroga, de Faulkner y otros más, en una dialéctica de circulación sanguínea. Digamos que desde mi punto de vista aquí trata un poco sobre que ya no es tanto de lo nuevo de la literatura del presente, no, sino la literatura empieza a ir más allá empiezan a ver ancestros, empiezan a ver abuelos, y entonces como enfocarte en las sabias enseñanzas, como en su experiencia y en su empuje, su vigor, y cómo tomar esos rasgos y como que empezar a arriesgarse con ese contenido sabio de los antepasados. A este punto, en esa década se imponían otros códigos y otros rostros espirituales. Empezó a verse como una realidad, como una epifanía, una revelación inesperada, un entrañable escritor. 10. Y a que la obra de los escritores ecuatorianos de los 30 era simplemente insuperable. Hablaba un poco sobre cómo este escritor todos los días se desangraba diariamente buscando la piedra que estaba en el fondo de la ostra, o así le expresaba. Como él lo describía, esta generación ha sido ruptura y aporte. Quizás esa ruptura, ese aporte, se manifestaron luego de un tenaz asimilación. Se me hace muy interesante y muy agradable que cada escritor, cada autor literario tiene como una palabra o una forma de referirse bien personal y bien auténtica, como por ejemplo que decirte aquella palabra secreta de Humberto Vinuesa, Euler Granda, Javier Ponce, Jara Hidrobo,
Carlos Eduardo Jaramillo, etc. Es un buen aporte sustancial de aquellos pensadores como Agustín Cueva, Fernando Tinajero o Alejandro Moreno, que buscaron darle organicidad a nuestra propuesta. Es bien interesante porque cada autor desarrolla una forma original y personal de darle como su toque personal al género literario, que se muevan, y eso me parece muy chévere. Ahora entiendo por qué dicen que la evocación multiforme, un escritor de los años 30 es bien insuperable, porque ahorita esa originalidad en estos tiempos ya no existe. Y si existe, es más que una copia que se van como rotando, por decirlo de alguna forma. Ellos utilizan los recursos psicológicos, lingüísticos y humanos de los 70. Estudiar la obra de los escritores de los años 30, especialmente Pablo Palacio, si es posible que, como dice Vladimiro Rivas, la obra de Palacio debe entenderse como este síntoma de desamparo. Y aquí lo que puedo entender yo desde mi punto de vista es que habla un poco de las ideologías ideológicas, sociales, políticas, de las virtudes literarias. También mezcló un poco este sentimiento de huerfandad, de como este sentimiento al aire libre, este sentimiento solidario y estos sentimientos de dolor, de crecer huérfanos precisamente. Entonces se empieza a crear aquí como este tema de huerfandad, de soledad. Vuelve al libro de desciframiento y complicidades de Vladimir Rivas, y esta narrativa tiene un poco de deudas literarias demasiado obvias y se refiere a esta generación y cuenta un poco lo duro que ha sido para esta generación como descubrirse, como descubrir el mundo que los rodea. Habla un poco de un cuadro de una mujer desnuda a los 50 años de edad. Y entonces empieza a hablar un poco como de la poesía. Habló un poco del vacío generacional de los 50 y empieza como a relacionar un poco todo lo difícil que es para esta generación, como poder descubrir y poderse dar cuenta de lo que tiene alrededor y en sí como de su mundo y como de la realidad que viven. Desde mi punto de vista empieza a hablar un poco como de los estragos que dejó la guerra, por decirlo de alguna forma. Habla un poco de una nueva realidad, de un nuevo lenguaje, de nuevos desafíos, de nuevas realidades. Habla un poco de un realismo más profundo. Habla de lo que soportaron de esa larga y mediocre y folclórica época de populismo y militarismo, y habla del sufrimiento que va con esto. También cuenta un poco de los cercanos que fue para ellos como la avalancha de vida, de esperanza y también de tragedia que se generó en la época del 70. En este punto me asombra mucho lo que dice él, porque habla un poco de lo que éramos antes, de las virtudes del ser humano, de la vida, de la gente, de la naturaleza viva. Y habla también un poco qué fue lo que fue pasando. Después empezamos a encarrilarnos, por decirlo de alguna forma, en una modernidad postiza. Nos convertimos en consumidores y empezó como un montón de cosas nuevas, de música, como que fue un poco... se fue un poco de lo cultural, de las pinturas, de la literatura, y entonces empezó como un cambio, como una revolución, ¿no? Empezó la pelea de las mujeres contra los hombres por una igualdad de derechos.
que es algo completamente justo, y que si hoy en día se ven problemas con esto, antes era 1000 veces peor. Y cuenta un poco de recordar de paso cómo hablan las paredes de Nanterre. En ese entonces tenemos una izquierda prehistoria, la imaginación al poder exagerar es el arma. Hablen con sus vecinos, estamos tranquilos. 2 más 2 ya no es 4. Prohibido prohibir. Francia para los franceses es un eslogan fascista. Y en este momento sí siento un poco que empezó a cambiar la vida, empezó a cambiar el mundo y empezó a convertirse lastimosamente en algo horrible. ¿Qué es lo que conocemos hoy en día? Sartre, Deoray, Roland, Angela Davis y muchos otros aireaban la política, la filosofía y la literatura. En este momento se da una liberación de comportamientos. La búsqueda, la autenticidad, empieza una apertura de la mente, de las posibilidades infinitas, una tendencia de acercamiento a la naturaleza, que se desechaba el plástico y se daban nuevos contenidos a los sentimientos, necesidades, deseos. Se busca una espontaneidad descontrolada, multiplicándolos a la hermandad latinoamericana. A este punto siento que empieza a haber como este resurgimiento de pensamiento, empieza a haber como una libertad de expresión. Esto es muy triste, ya que a este punto vino luego la guerra de Vietnam. Él dice que nunca olvidará a los familiares de aquellos soldados que no sabían dónde iban, no sabían qué defendían, no sabían ni el peor que ni él, ni el por qué, ni el para qué. Vino la caída del muro de Berlín, la guerra del Golfo, sucesos de Nicaragua, desangramiento, revolución cubana y la espantosa soledad y aislamiento. Aquí empieza una tecnificación acelerada de la deshumanización, la vergüenza de esta humanidad, la robotización, la manipulación, el interesado fin de las ideologías y el rompimiento del comunismo. Y por si fuera poco, el SIDA. Aquí hablo un poco del marco sociopolítico, el marco espiritual, y al leer esto me causa como ese mismo dolor. Así, a la humanidad, a veces la humanidad se ciega, a veces su pensamiento no existe, y a veces la inconsciencia. Una literatura que fluye de la conciencia, que tiene que interiorizar, que interiorizan los eslabones rotos del ser humano y que desquicia lo cotidiano, que se revela su secreto. Es como ese dolor de por qué hay tanta crueldad entre nosotros mismos. Se habla un poco también de cómo la reformación de la literatura, un poco como que no se pierdan las raíces. Todavía hay una generación que todavía tiene mucho que decir. También habla un poco sobre cómo esta originalidad de la literatura, que es un poco pues autocrítica, pero también un poco a la sociedad de la cual se desprendía. Es como desprenderse un poco de este tema de la sociedad un poco y no olvidar cómo es la literatura, pero sin dejar pasar lo que está pasando a tu alrededor. También es un mundo que poco a poco va desencantando, un idealismo ilusorio, un poco de una u otra manera una muerte de personas muy importantes en el género literario, un poco de la muerte que hubo literaria, de cómo esa debilidad que hubo en un momento traductor. Hablo un poco de la incertidumbre, el sufrimiento que ha llegado
el que se extinguió el hombre contemporáneo, un hombre con una conciencia solo llena de errores, la creencia que había tenido toda su vida sobre que sabía algo y darse cuenta en un punto de su vida que en realidad no sabía nada. En América asesinaban al hombre nuevo, pero poetas y pensadores no dejaban de cantar. Se instalaban las dictaduras más sanguíneas y crueles. Richard Rhodes salió de una banda, Richard West, el nuevo periodismo literario. Diría también con profunda melancolía, el siglo XX ha sido perfeccionado como una máquina total de muerte. Producir cadáveres es nuestra mejor tecnología. ¿Qué hace falta? Tener un caos dentro de ti para la luz, una estrella bailadora. Aunque el avance de modernas técnicas, satélites, comunicación, la realidad virtual, esa es otra realidad. Máscara, la globalización, la política neoliberal nos desintegran día con día. Como regional de América, Latina nos absorbe como regional de América Latina. Nos absorben como polvo cósmico a un solo centro de desarrollo, de poder. Siempre la literatura y el arte estarán allí para contradecir esto, para polemizar, para subvertir y para revalorizar la dignidad humana, un poco para arreglar los daños que hacen los inconscientes. En el país, de igual manera, están creciendo poetas de alcantarillas, mazmorras, árboles, montañas y de la selva de las iglesias y hasta los confesionarios. Ha decidido concentrar su vida en la literatura. Él piensa que él está más vivo cuando escribe, que el arte es como una especie de suero para el que está intoxicado, de bastón para el ciego. Es como el oxígeno. Alberto Einstein, cuando escuchó tocar el violín del gran artista Yehudi, dijo que ahora sabe que había un Dios. Sin embargo, a este músico, cuando tenían solamente 9 años de edad, su profesor de francés lo traumatizó y le dijo que mientras haya hombres habría guerra. Desde aquel día, Yehudi Menuhin no ha dejado de utilizar su arco y su violín como arma de paz. Está convencido que la música puede acercar a los hombres y curarlos. Él ha buscado con su literatura la paz y la solidaridad, el deslumbrante camino a la esencia del hombre. Es tan increíble que autores y muchos grandes personas literarias piensen eso, o sea, tienen ese sentir de que el arte, de que la literatura, del que el escribir es como lo más lindo que puede tener el hombre. Y es un poco de decir como es como un momento de desconectarse de la crueldad que a veces tiene el ser humano con su misma especie.